Hola, bienvenidas. Yo soy Gis. Y yo soy Ana. Y esto es Ni tan perfectas. Y así, comenzamos. Hola, bienvenidas. Pues estamos en el capítulo número 16 de esto que se llama, este podcast llamado Ni tan perfecta. Ya vamos a llegar a los primeros 20. Estoy muy contenta, muy emocionada. ¿Sabes qué? Es un tema que creo que ya necesitábamos un tiempo un poquito más relajado. Han venido semanas un poquito intensas. Nos hemos echado temas intensos. Sí, entonces como que este tema no deja de ser importante, es un tema que creo que es un tema que nos va a enseñar mucho, pero sí es un tema más tranquilito. Sí. Entonces vamos a disfrutarlo mucho, esperemos que ahí te tomes un cafecito o que estés haciendo tus labores y nos estés escuchando. Esperamos que pueda servirte también y puedas traer a tu memoria a personas importantes que han influido en tu vida, porque ese es el tema de hoy. El tema de hoy es personas que han influido a nuestra vida, ¿no? Personas que han sido importantes, personas que han marcado un antes, un después, que nos han enseñado, personas que han sido importantes y que quizá algunas de ellas no sepan lo importante que han sido para nosotras y que han tenido un impacto en nuestra vida. Entonces es un tema muy bonito. ¿Cómo ves, Gis? Hoy no te sentiste esas cosquillitas en la panza como otras veces, ¿verdad? No, hoy no fue ese golpe así duro en el estómago, no. Pero sí fue de estar reflexionando toda la semana y de hecho hasta como que conforme me iba acordando, trataba de irlos anotando de esas personas, te decía yo hace rato, mis influencers, que han marcado. Y también me quedé pensando en no nada más marcado para bien. También hay personas que han sido mis influencers para mal. Y no tan positivas, sí, ¿verdad? Y eso como que a veces uno no las piensa tan gratamente, pero pues ahí están. Entonces, sí, hoy es un tema relajado, pero bonito. Pero bonito e importante, Sí. fíjate, porque qué importante es no olvidar también a esas personas que de alguna manera, a veces, como dices tú, a veces de una manera, pues, bonita, padre, así, pero a veces que hay gente que te impactó de manera no tan agradable, pero aún así formó algo en nosotros. Sí, claro. Aún así puso algo y que nos ha ayudado a formar el carácter que hoy tenemos. Y pues bueno, hoy estoy en el diccionario de la Real Academia Española. Ya salió nuestro Laros. Miren, influencia como tal no está, o sea, como que ya está conjugada la palabra. Entonces, viene del verbo influir. ¿Te acuerdas ahorita me acordé cuando íbamos en la primaria que te dejaban buscar en el libro y en el Laros. y entonces concientizar, acción de hacer conciencia, ¿no? Sí, cosas así como que decías, no me dices nada. Entonces, ahorita me quedé así porque influencia, acción de influir. Y bueno, ¿influir qué es? Dice, dicho de una cosa, producir sobre otra ciertos efectos. Dicho de una persona o de una cosa, ejercer predominio o fuerza moral. Ajá. Y fíjate que también viene otra, dice, dicho de Dios, inspirar o comunicar algún efecto o don de su gracia. Ay, qué padre. Ajá. Entonces, pues bueno, vemos que el influir en las personas es poner algo de tu esencia a otra persona, a una persona, a un grupo, y eso va a ejercer, o sea, no es solo que lo des, sino que eso produce, como dice aquí, un efecto en la persona. La diferencia entre una persona que te influye o no es porque esa persona tuvo un efecto en ti. A lo mejor pudieron haber otras muy importantes o algo, pero esa tuvo un efecto ya sea positivo o negativo en tu vida. Fíjate, esa parte donde te decías influye, das de tu esencia a alguien más para ejercer un cambio, para ejercer una acción. ¿Cuántas veces? No sé, ahorita como que me quedé pensando en ¿de quién estamos agarrando esencia para que pase algo en nuestra vida? O sea, podemos agarrar a alguien que influye en mi vida
y probablemente lo que trae en el corazón, su esencia, no sea tan pura y lo estoy agarrando para ejercer en mí un impacto, ¿no? No sé si me Y es imposible expliqué. hablar de la... Sí, sí te expliqué, sí te entendí. Y es imposible pensar, o sea, no pensar en a lo mejor las primeras influencias que tuvimos en nuestra vida, ¿no? Yo creo que cuando empezamos a pensar en este tema, bueno, a mí por lo menos fue los primeros, pues tus papás. Sí, claro. Los primeros que aparecen son tus papás, tus ejemplos de, tu enseñanza de cómo se hacen las cosas. Y es cierto que todo lo que ellos hacen, todas las decisiones que ellos producen, todo lo que las acciones, todo produce algo en tu vida. Ahí es inmediato, amiga. O sea, ahí es así de, yo decido algo hoy y eso tiene un efecto inmediato en la vida de mis hijos. Sí. Entonces, las primeras influencias son como las papás. Entonces, aguas ahí como papás. O sea, la responsabilidad que tenemos y el ver que todas nuestras decisiones, hace poco Manuel en un lugar así con papás más o menos comentaba algo de eso, ¿no? Les decía, bueno, pues es que si tú los traes, los niños vienen. Uh-huh. El niño aunque quiera venir, si tú no lo traes, él no viene. Uh-huh. Entonces ellos pueden tener la voluntad y pueden tener la intención, pero si tú como papá no te levantas temprano, agarras tu carrito, tu transporte, lo que sea, y te vienes y te sientas, el niño no lo puede hacer. Entonces imagínate qué importante, o sea, si lo vemos a nosotros, pues qué importante fueron los lugares que visitamos, las cosas a las que les dábamos importancia, los lugares, las personas que frecuentábamos, pues eran las que tus papás decidían. Y cuando eres niño, sobre todo en la primera infancia, un día estudiaba que la primera infancia es hasta los entre más o menos 4 a 6 años, perdón, hasta los 4 años es cuando se empieza a formar la personalidad o parte del carácter de los niños. Entonces, uh-huh, como esponjitas, lo van a absorber de quien está a su alrededor. Nosotros como niños, uh-huh, pues de quién absorbías, pues sí, de tus papás o de quien te cuidaba. Y si te das cuenta, Ana, te aseguro que ahorita haces muchas cosas o hablas de cierta forma porque sí tus papás hablaban o actuaban o reaccionaban. Muchas, ¿no? Muchas. Algunas no son muy agradables, no, ¿verdad? Pero sí. Es a lo que iba así de, ay, ¿por qué hablas así? Y ahorita te encuentras hablando así. Entonces, ajá, sí, pues sí, así lo hacía mi mamá o mi papá o no sé, o hasta mis hermanos, sí, ¿no? Podríamos llevarlo así. Entonces, cuando eres niño eres una esponja y agarras todo lo que está a tu alrededor. Todo, creo que sí, bien lo dijiste, nuestros papás son nuestra primer influencia. Para bien o para mal también, porque pues también agarras malos hábitos, puede ser. Sí, porque pues a lo mejor ahí es donde aprendiste no, bueno, es que mira, también uno se escuda, ¿no? Pero sí hay cosas que sí influyen en tu, como dices tú, hay cosas que ni siquiera te das cuenta, uh-huh, a veces hay cosas que a veces sí las notas, pero cuando vas siendo un poquito más consciente dices, ok, ¿no? Como que cuando eres más grande empiezas a ser consciente de quiénes son tus influencias, de quiénes esas personas con las que te gusta estar, uh-huh, de las que uh-huh, escuchas, de las que hasta ciertas palabras empiezas a imitar, quizás hasta la manera de vestirte, pero de niño, pues no tienes otra opción, o sea, esos son tus inmediatos y de ahí agarras sí, lo que pudiste agarrar. Sí. Aparte de tus papás, ¿tú a quién recuerdas como tus mayores influencias? Pues sí, mis hermanos, mis hermanitos, mis tíos, como que en esa etapa temprana, pues sí es la familia, ¿no? Pero sí empiezo ya fuera de un contexto familiar, sí, pues recuerdo en un nivel primaria y aún más en secundaria, pues a los amigos. Sí, ya cuando entras a la adolescencia ya lo que buscas es tus pares, ¿no? O sea, ya te quieres desafanar Ajá. un poquito de tu familia, ser más independiente y buscas un par, o sea, alguien que esté en la misma etapa que tú y ahí es en donde sí. se visten igual y hablan igual, ¿no?
Ajá, y es bonito porque como dices, como estás en pares, pues van descubriendo ciertas cosas juntos. Yo me acuerdo con mis amiguitas de la secundaria, que por cierto les mando un saludo muy ¿Todavía grande, las espero ves? que nos escuchen. Las veo y ¿En serio? las amo, sí. Son dos, que las veo, no las veo muy frecuentemente, pero de verdad que son amiguitas. Bueno, son dos amigas y un amigo Ujú, que cada vez que podemos y tenemos oportunidad, ya no se da tanto porque vivimos como un poco lejos, ujú. pero cuando los veo es así de wow, y nos acordamos de las mismas tonterías que hacía, o sea, mi esposo me dice es que ya me sé los chistes hasta en orden que los van diciendo. Ya sé que se acuerdan siempre de lo mismo. Sí, ya, o sea, pero pues nos acordamos de todo como si, y te lo juro que las escucho y de repente es como que lo volvieras a Ajá. vivir con esa emoción, con esa chispita, con ese ¿Te comentario de sientes ¿cómo joven, la amiga, travesura otra que vez? hicimos? Me siento joven, amigo. Son mi colágeno. Ajá. Sí, no, es bien, bien hermoso, la verdad, saber que son personas a las que puedo ver y de verdad, amiga, años pasan y sé que ya, ahora ya no vivimos lo mismo, ya no compartimos tantas Ujú, cosas, pero compartimos una etapa que fue tan crucial en mi forma de ver, en mi vida en lo personal, ujú. sí fue una etapa bien importante. Entonces, para mí, ellos marcaron hasta gran parte de mi personalidad. Órale. Sí, ellos me acuerdo mucho en esa etapa de secundaria. Ajá. Me acuerdo extrañarlos un montón cuando ya no los vi. Me acuerdo sí ser como más listilla, porque yo venía como de muy cuidada de mamá siempre, entonces ellas también muy niñas, muy cuidadas, pero como que juntos aprendimos a ser así de, nos vamos a volar tal clase, o hay que decirle al maestro que esto, ¿no? Con tal de andar al relajo, Ajá. como que aprendimos esa complicidad Ujú. y esa travesurilla que a lo mejor antes no habíamos desarrollada, como que juntos nos dábamos valor. Y sí, una etapa muy bonita, muy, muy padre. Híjole, no, pues yo no, yo de la secundaria y bueno, sí, de prepa sí, todavía tengo, digo, en Facebook tengo todavía por ahí dos buenas amigas. Pero pues ya sabes, nada más de Ajá. que les escribes en sus cumpleaños y cosas así, ¿no? Le Ujú. das like a alguna de las fotos y eso, pero nada más, ¿eh? Pero no, fíjate que no, yo así como que tenga contacto, que vea amistades y eso no. Hubo una temporada, sí, que con amigos de la secundaria sí nos llegábamos a ver. Se llegaron a Ujú, hacer 2, 3 reuniones. Pero ya las ujú. últimas que llegaban a hacer yo ya no podía porque mi trabajo pues ya no me daba chance. Entonces como que ya perdí la pista y ya no he vuelto a saber de nadie. Sí, es difícil porque cuando vas Sí, creciendo, pues cada quien va tomando caminos diferentes, hasta de ciudad te vas cambiando, o ujú, sea, como que ya las cosas, o sea, sí es difícil, ¿eh? Yo la verdad me siento muy, muy, muy bendecida por esta parte de poder seguir compartiendo con ellos, este, porque sí es muy fácil, o sea, yo por ejemplo de la prepa yo te puedo decir que solamente con una y la verdad es muy distante, ya no, aunque fuimos muy cercanas en su momento, ya no, o sea, ya hoy sí, y la sigo viendo, y digo, la sigo viendo en redes sociales y todo, pero, y me da mucho gusto, la veo bien, y de vez en cuando, yo creo que cuando hablemos, pues va a estar padre, pero ya no es esta sí, cercanía, claro. ya no la hay, ¿no? Y con ellos sí, con ellos, la verdad es que, por ejemplo, en diciembre tuvimos un evento en Puebla, que es donde vive una de ellas, entonces le hablé y le dije, oye, ¿qué onda? Voy a andar en Puebla, te puedo ver y todo, ¿no? Me dijo, no, ¿cuántos días te quedas? Le dije, no, pues una noche. Me dejó las llaves con el de seguridad y me dijo, ahí tienes tu casa, te preparé Wow, la casa para que tú puedas entrar. No nos vimos, amiga, y tenemos más de un año de no vernos, pero hay ese nivel de confianza, qué padre. o sea, lo hay. Y sí, yo la verdad así de, no, pues yo encantada, ¿no? Yo así de, no, sí, me ahorro el hotel. Mi amiga me está dando su Posada, casa y ajá. me dijo, no, que si yo voy a Ciudad de México, no voy a estar, pero pues ahí te dejo las cosas, o sea, tú no te preocupes, tú ocúpala. Y bien padre, o sea, esas cosas que dices, ay, o Ujú. sea, no es que te lo diga por educación, sino que literalmente te dice, ahí tienes tu casa, o sea, cuando quieras llegar, ahí está, ¿no?
Oye, y en esta parte, no sé, de secundaria, de prepa, de universidad, o sea, en esa etapa estudiantil, ¿hubo algún profesor que haya marcado, para bien o para mal? Sí, ¿Sí? sí. Creo que hubo de los dos malos, Ujú. pero definitivamente en esa etapa yo era muy feliz porque me puedo acordar solo de los buenos. ¿Sí? Sí, me acuerdo mucho de nuestro titular, de que ya ves que en la secundaria como tienes tantos maestros, Ujú, te ujú. asignan como a uno. Bueno, por lo menos así en la pública, te asignaban a un, no me acuerdo que le llamaban asesor o titular, no me acuerdo cómo era, Ujú. pero el maestro Antonio, que era el de biología, era un pan de Dios ese maestro, Ujú. amiga, un pan de Dios, era tranquilo, a él nunca lo podías ver enojado, a él nunca lo podías ver llamándole la atención de alguien, o sea, siempre, aunque fuera tarde, él llegaba como que en cierta paz. Ajá. Entonces, era un cuate que la verdad era súper bueno para explicar, o sea, todas las fórmulas, ya ves que te enseñan en secundaria, él te las daba desmenuzadas y bien, o sea, paciencia. Y debo de decir que el día que me regañó, me rompió el corazón porque dije, si le fallé a él y él me regañó, es porque realmente la estoy regando. Ajá. Entonces, pero sí, me acuerdo mucho de él. Hubo muchos maestros más. Este, eh, Creo que a mí ahora que haciendo memoria de los maestros en la escuela, creo que a mí me impactaba mucho las personalidades muy tranquilas. ¿Sí? Había un maestro de español se llamaba Nemesio, en ese tiempo ya era un maestro grande, no sé ahorita, ya hace mucho que no sé de él. Todo el mundo lo agarraba de bajada porque era Ujú. demasiado tranquilo. Entonces, pues sí, la verdad es que los chavitos abusaban, pero yo lo recuerdo con mucho cariño y me acuerdo, o sea, esa calidez, ese cariño, o sea, son esos maestros que no puedes olvidar y que jamás vas a olvidar su nombre. Ujú. Entonces, pues sí, principalmente yo creo que ellos dos, como que sí te digo, fueron así o sea, que eran muy tranquilos. Entonces esas personalidades me gustaban mucho, fíjate. ¿A ti? ¿Te acuerdas de algún maestro? Sí, ahorita que lo dices que a ti como que te llamaba la atención esas personalidades tranquilas, no, a mí no. Como que tuve maestros O sea, bien intensos, muy locos. ah, Yo me acuerdo mucho en la ajá. secundaria, la maestra de español, creo que se enfermó, estuvo de incapacidad, no sé. Bueno, la cuestión es que nos mandaron a su hijo. Su hijo era Ujú. profesor, pero muy estricto, o sea, muy chavo, muy estricto. Me acuerdo que nos dejó en un semestre, teníamos que hacer un libro, o sea, gordísimo de ortografía. Entonces, Ajá. lo teníamos que contestar. Todos los días nos dejaban, no sé, 4 o 5 páginas de tarea y todos los días, o sea, todos los días teníamos que hacer tarea de ortografía. Creo que ahí fue donde empecé a tener mejor ortografía. Debo de confesar que hoy ya me falla mucho. Muchas cosas Ujú. se me olvidaron, pero en ese entonces a mí me ayudó mucho, pero era demasiado estricto. Nos ponía a leer mucho y era mucho de Ajá. leer ese tipo de literatura, que la Iliada y cosas de esas, o sea, nos mandaba mucho al teatro. Me acuerdo que ahí vi por primera vez, nos llevó a un teatro en el centro, Don Ujú. Quijote. Bueno, yo Ujú. terminé fascinada con esa obra de teatro. Era demasiado estricto, pero como que Ujú. a mí Ujú. yo me quedé mucho con esos profesores muy estrictos porque yo sí debo de reconocer que a mí influyeron para bien en el ser, Ujú. en leer, en estudiar. En la prepa yo me acuerdo que tenía un profesor que ese sí era muy manchado, me daba ciencias políticas. Era tanto el Ujú. estrés, Ana, que yo los Ujú. días que tenía clase con él, o sea, lo que yo comiera lo vomitaba. Se me No. cerraba el estómago. Era una persona, ni me acuerdo su nombre, ahorita estoy tratando de hacer memoria, pero no me acuerdo. Era una persona muy bajita. Yo no soy alta. Era más bajito que yo, Pero era imagínate. más Pero era bajita que más tú. bajito que yo. Y me acuerdo que era así, más bajito que yo, era güero, los ojos verdes y el cabello así todo Ajá. alborotado chino. Pero era Ajá. estricto como el sol. O sea, pero no, o sea, mala onda. Me acuerdo que teníamos clase con él los miércoles y viernes. Nos dejaba tarea Ujú. los viernes de leer un libro.
O sea, un libro, te estoy diciendo 200 páginas. Y el fin de semana nada más. El fin de semana. No. Y lo tenías que entregar, o sea, tenías que entregarle un ensayo para la siguiente clase, que era los miércoles. Bueno, nos veías a todos en la biblioteca, y luego era literatura pesada, o sea, Max Weber, ese tipo de sí, o sea, de esas que tienes que releer y releer. No ¿De qué me está hablando? No le entendí nada. Sí. Era muy, muy pesado. Y me acuerdo que, no sé, como que hubo teníamos una especie de amor y odio, una relación de amor y odio los dos. Porque me acuerdo que la primera clase me decía Ponce. Entonces yo le decía, me llamo Gisela. Me decía, yo te voy a decir Ponce. Entonces pues yo de ahí me agarraba. No, es que yo me llamo Gisela Ponce, mi nombre es Gisela, pero yo te quiero hablar por tu apellido. No, pues me le ponía el brinco y pues también él. Entonces como que fue de amor y odio y entonces como yo le contestaba, también yo, ¿verdad? Irrespetuosa. Como yo le contestaba, pues él también no me dejaba y a veces me dejaba más tarea. Ah, sí, pues de este ensayo necesito que me saques tal y tal y tal cosa. Yo así de, ¡ay! Entonces se lo entregaba, a veces yo no dormía por entregárselo. Wow. Y luego nos decía, y no lo quiero en computadora, a mano. O sea, ensayos de 15 cuartillas, todo a mano. Entonces era muy, muy exigente. Pero también esa exigencia, como él me exigía a mí y yo siempre le entregaba, pues como que también hubo cierto, yo sí lo veía como que ya al final, porque me dio 2 semestres, me acuerdo. Ya al final teníamos buena relación. Me acuerdo una vez, el segundo semestre, no recuerdo qué materia me dio, pero ya fue el último año de la prepa y nos dejó estudiar, hace cuenta que te decía, examen, la próxima semana examen. Profe, ¿qué va a venir? Y empezaba y agarraba las anotaciones. Ahí estabas tú con tu cuaderno, ¿no? Marcando qué iba a venir para ver qué estudiábamos. Bueno, Ana, nos decía los títulos de todos los temas vistos en el semestre, perdón. Los que habíamos visto y nosotros así de, sí, profe, pero ¿qué va a venir? Lo que les acabo de decir. Nosotros, pues es todo. Pues estudien todo. Porque de todo lo que vimos en el semestre voy a agarrar un tema. Y tú así de, no manches, pero es un montón. Sí, y voy a agarrar un tema. Entonces lo que él hacía, llegabas, te daba tu hoja en blanco y te decía uno por uno, tú desarróllame tal teoría, tú desarróllame tal tema, tú desarróllame el pensamiento de no sé quién. A cada uno él le daba un tema y tú lo tenías que desarrollar. Y te decía, quiero 2 cuartillas, te daba tus 2 hojas. Sí, y era en ese tiempo en donde no había el señor Google, donde pusieras poner, a ver, dame toda la información y o sea, era irte a la biblioteca y buscar bibliografía. Sí, no, pero era horrible. Yo me acuerdo que ese último examen yo lo entregué en blanco, nada más le puse mi nombre, porque ese tema yo no lo había estudiado. De todos los temas, o sea, Ana, yo con él llevaba un cuaderno de 200 hojas, me acababa la mitad, o sea, era un cuaderno nada más para él, de puras anotaciones. Sí. O sea, era demasiada información. O sea, no supe, dije, no, o sea, ¿para qué le hago el cuento? No estudié este tema, el tema que a mí me había tocado, le puse mi nombre, y me acuerdo que se lo entregué, y me dijo, ¿tan fácil, Ponce? Y le dije, pues es que no estudié. Me dice, ¿así? ¿Tan rápido te diste por vencida? Le dije, no es que me dé por vencida. Simplemente, ¿para qué me hago tonta? No estudié. Me dijo, bueno, pues te veo en el extraordinario. Le dije, pues sí, ya valió. Pues no me fui extraordinario. Al final, cuando fuimos a ver las calificaciones, me saqué 8 y fui de las calificaciones más altas. Y me acuerdo que ese día puse... ¿Y nunca le preguntaste por qué? Sí, nos encontramos en las escaleras, las pegó y ya estábamos, ya nomás ibas y te asomabas, ¿no? A ver cuánto era. Y ya lo fui a alcanzar, le dije, profe, me saqué 8, ¿no que me iba en extraordinario? Y se me quedó viendo y me dijo, eres muy buena estudiante, me gustó estar contigo. Y yo, ¿en serio? Sí, pero me llamo Gisela. Fíjate, después mi hermana entró a esa escuela y le volvió a dar. Y me acuerdo que una vez fui con ella y fui por ella, me acuerdo que ese día fui a la prepa y fui por ella y estaba él dándole clase. Entonces lo vi y yo así de, ¡oh! Es el mismo que me daba a mí. Ya cuando salimos, me dice mi hermana,
tú lo conoces, ¿verdad? Y yo, sí, ¿por qué? Dice, porque cuando pasé, era su primer día de clase también, porque cuando pasé lista me dijo, ay, tengo el mismo recuerdo de una tal Ponce Cantera. Y mi hermana así de, es mi hermana. Sí, sí, se les ve luego, y mi hermana luego, pero dígame por favor, Jocelyn. Y que el profesor fue así de, no voy a volver a hacer lo mismo. Y ese fue en la prepa. En la prepa, sí. A mí me ayudó mucho a ser disciplinada, a trabajar bajo presión, Sí. porque a mí me costó mucho. Te digo, yo los días que tenía clase con él, yo de verdad vomitaba del estrés. O sea, era demasiado estrés, pero me encantaba su clase. Me gustaba mucho su clase, mucho su clase. Entonces, a pesar del estrés, de la presión que era, de la carga de trabajo que era demasiado, a veces mis papás salían los fines de semana y yo no iba porque tenía yo que entregar tantos ensayos o haber leído tal libro, pero a mí me sirvió mucho a empezar a trabajar bajo presión. Fíjate que a veces, ahorita pensando en la influencia, ¿no? A veces tú no sabes que necesitas ciertas cosas y cuando lo ves en la otra persona, como que dices, esto era lo que yo necesitaba para, ¿no? Y muchas veces la influencia no es bonita, pero el resultado es muy bueno. Sí. Porque como dices, de alguna otra manera, pues no ibas a aprender a ser disciplinada. Yo me acuerdo mucho, ahorita que estabas hablando de este aspecto, me acuerdo mucho de mi maestro de karate. Yo practiqué de chiquita karate-do. Entonces practiqué varios años y me acuerdo de mi maestro. Era un cuate pues muy, tenía mucho conocimiento de su disciplina, entonces le tenía mucho respeto a su disciplina. Y él, yo me acuerdo que, por ejemplo, siempre era, aunque éramos en combate, ¿no? Niños contra niñas, siempre había un respeto hacia nosotros como mujercitas, siempre había un cuidado. Sí, a veces, o sea, tú llegabas tarde a la clase y era de, ¿no entras? O 3 palazos para entrar. O los exámenes, o sea, cuando nos hacían los exámenes, yo veo ahora videos y yo me acuerdo de verdad, o sea, yo me sentía en las Olimpiadas cuando yo hacía exámenes, porque yo sentía que era extremo, o sea, sudaba la cinta, muchas veces hasta lloré en los exámenes, porque él te llevaba, claro, hoy lo veo y digo, no, pues no estaba tan heavy, pero pues era una niña de 7, 8 años que pues te dicen, no, reprobaste. O sea, qué vergüenza que todos tus compañeritos pues ahora lo reprobaste. O pues llorando. O sea, no es como ahorita que les dan medalla a todos para que no hieran sus sentimientos. Para que no se sientan mal. No, amiga, no. Y no necesiten terapia después. Exactamente, no. La terapia es en ese momento y la verdad te ayuda. Sí. O sea, a mí ese profe me hizo sacar, porque yo era una niña muy tranquila. Entonces, para mí, yo no era juguetona en la escuela, yo no era traviesa, pero mi lugar de desahogo de frustraciones era el karate. O sea, yo ahí gritaba, yo ahí pateaba, yo ahí hacía, y él siempre me impulsaba. O sea, él siempre tenía, no siempre palabras de aprobación, sí tenía palabras de, como este maestro, ¿no? Que tan fácil, o sea, ¿ya te rendiste? O sea, porque es como confrontarte, decirte así de... Sí, me picaba el orgullo. O sea, tan mediocre. Sí, te picaba en el orgullo, exacto, no encontraba la palabra. Y este maestro era igual, entonces, pero sacan algo muy bonito de ti. Yo me acuerdo cuando empecé a ganar medallas, algún que otro trofeito, pues era así de... con el que yo quería ir y sentía yo ganas de que sintiera mucho orgullo era con él, porque pues él era el que nos entrenaba, él era el que nos impulsaba, él era el que siempre estaba con todos sus alumnos, o sea, en la medida de lo posible, si está compitiendo tal, vamos a apoyar a tal, está compitiendo tal, ahora vámonos todos para acá, y porras, porque el karate, es un deporte pues individual. Entonces, pero él procuraba estar al pendiente de todos sus alumnos. Me acuerdo el primer trofeo que yo gané, estaba yo muy chiquita, como 6 añitos. Yo ni sabía, amiga, no sabía la mecánica cuando dijeron que yo había ganado. Me agarra en sus brazos, me sube en su cuello y me trae por todo el deportivo que fue el torneo. Y me acuerdo de estar encima de sus hombros, yo lo veía enorme, o sea, lo veía yo, sentía esa alegría, decía, es que lo hice bien, ¿no? Y él estaba feliz del triunfo de una niña de
6, 7 añitos, o sea, muy chiquita y todo, y él estaba tan contento y tenía esa cosa de hacerte sentir muy bien, Ujú. pero cuando la regabas, amiga, también te daba con todo. Entonces, es muy bonito acordarte porque finalmente, sí, aunque te hicieron llorar, vomitar, Ujú. o sea, lo que sea, son gente que sí marca una Sí, gran diferencia y que hoy puedes decir, a lo mejor no tendría yo el carácter que tengo si no hubiera estado con esta persona, al ¿no? final son semillitas que se van sembrando Ujú. en tu corazón y sean semillas buenas o malas. Porque yo, o sea, regreso a lo mismo de que hay influencias negativas. Entonces, al final de cuentas, quienes te rodean van sembrando semillitas en ti que en su tiempo vas a ver el fruto. Medio amargo el fruto a veces, pero al final de cuentas dejan fruto en ti, ¿no? Oye, amiga, ¿y alguna, o sea, porque ahorita estamos hablando de la actitud como Uh-huh. de ellos, ¿no? Hacia ti. ¿Alguna persona influyó en alguna decisión muy importante que tú dijeras, híjole, es que estaba entre esto y esta persona me dio tal palabra o vi cómo actuó tal persona, que haya impactado así tu Mucho. vida de una decisión importante o no, como que fueron conjuntitos así de muchas cosas Ajá. y ya? Ahorita digo, creo que como quienes influyeron mucho en decisiones importantes, pues mis papás. Ahorita yo Ujú, sí recuerdo ahorita que lo dijiste, luego se me vino, cuando iba a decidir qué estudiar. Yo me ujú, acuerdo que estaba o sea, nada que ver una con la otra, derecho. Yo decía siempre que quería ser médico, pero o sea, yo nada más veía la sangre y me ujú. desmayaba, literal. Entonces yo estaba Ajá. entre derecho, contabilidad, relaciones internacionales. Esas eran mis tres. Y mi Ujú, papá un día me dijo, oye, ¿no te gustaría estudiar mercadotecnia? Yo no tenía ni idea de qué era mercadotecnia. Y le dije, no sé qué ujú, es. Y me empezó a explicar. Me dijo, oye, ¿te parece si pregunto en la oficina donde él trabajaba para ver si puedes ir unos días y que conozcas el área de mercadotecnia? Que estés un tiempo ahí con las personas de Merca para que veas qué es y a ver si te gusta. Y yo, ok. Entonces, pues ya hablo con sus jefes, le dijeron que sí. Estuve como 15 días, yo creo, no, yo creo que un poco más. No, pues yo me quedé ajá. enamorada. O sea, ¿Te gustó? sí, o sea, me encantó. Ajá. Conocí al gerente de Merca, o sea, eran puros chavos, eran 3 personas, me acuerdo. No, sí, 4 Ujú, personas con la diseñadora. Muy chavos, muy, muy chavos. Entonces, pues, o sea, ujú, como que me integraron súper bien con ellos, me explicaban muy ujú. bien, esto es lo que se hace, mira, si estudias, si te gustaría estudiar eso, estas escuelas te pueden servir por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, a mí me encantó, yo dije, esto es lo mío, esto es lo Ujú, que yo quiero estudiar. Entonces, yo sí agradezco mucho a mi papá que me haya dado esa oportunidad de abrirme el panorama, porque no nada más fue el ir y ver de qué se trataba Merca, sino que también me dieron la oportunidad, o él más bien platicó para que me dieran la oportunidad de estar en el área de contabilidad o en el área de finanzas, para ir. para que conocieras más. Exactamente, para ir y estar en el área Ujú, comercial, o sea, de compras, para ver qué se podía hacer si estudiaba relaciones internacionales, o sea, como ver un panorama más amplio de lo que era ya el ambiente laboral y que entonces yo pudiera ujú, decidir. Y a mí eso yo sí creo que mm. eso a mí me ayudó o me influyó mucho para que yo tomara la decisión y cuando terminé le dije, esto es lo mío, yo quiero estudiar merca, ok, pues entonces vamos a buscar entonces ya escuelas y nos pusimos a buscar escuelas, ¿no? Pero sí, o sea, ahorita sí de bote pronto, esa es la que se me viene a la cabeza, en donde mi papá me ayudó mucho, influyó mucho en mí Ujú. para yo tomar la decisión. Al final yo tomé la decisión, pero él como que me ayudó a ver el panorama y estar segura de que era lo que yo quería. Es bonito acordarse, ¿no? Porque Sí, de repente como que tendemos a ver como las cosas malas de la gente y sí, ya cuando te empiezas a recordar dices, ay, no, pues qué impacto tuvo. sí. Y ahora,
¿Hay alguien que te acuerdes que haya tenido un impacto negativo? O sea, o que haya sido como estas influencias negativas, ya sabes que las mamás luego te dicen, con fulanita no te juntes o eso, pero que tú sí lo hayas visto, y, híjole, esto sí me lo traje malo, esto como que no estuvo tan bien. Sí. Sí, creo que pues, no sé, creo que a lo mejor es común que en la prepa y eso, pues empiezas a tener amistades que ya no tienes allá al papá o a la mamá atrás de ti. Entonces, yo entré a la prepa, una prepa muy grande que me tocó en la tarde. Muchas de mis amistades. Y los de la tarde siempre sí, tienen fama de ser así como los vandalitos, pues imagínate, ¿no? O sea, muchas de mis amistades ya eran más grandes que yo porque o habían perdido algunos semestres, venían de otras escuelas, ya traían más colmillo y yo, pues bien inocente, pues sí me dejé llevar bien feo. Bien feo, me dejé llevar, sí, mucho a la fiesta. No era de brincarme las clases, como que siempre acomodaba mis horarios, pues siempre voy de fiesta de tal a tal hora y llego a tomar tal clase. Pero sí, digamos que no fueron buena influencia para mí, como que el querer encajar, el querer sentirte parte de, sí. Pues te dejas llevar y ya cuando menos te lo esperas ya estás, pero sí con el agua hasta el cuello. Entonces, sí, como que esas sí. Ajá. influencias negativas, yo me acuerdo de un jefe que tuve en un trabajo, la forma en como yo salí de ahí, ay, sí me marcó bien feo. Como que sí, muy feo, porque yo empecé a buscar trabajo en otro lado, entonces pues él se enteró que yo estaba buscando en otro lado y no, o sea, me empezó a decir muchas cosas, como que yo traté de mantenerme firme y no llorar enfrente de él, pero cuando salí de ahí yo sí, y sí, yo me acuerdo que después de eso como que me costó un poquito de trabajo como sacudirme todo lo que él me dijo. Y fue así de, a ver, no, el hecho de que él lo haya dicho no significa que tú seas eso. O sea, no. Sí. Entonces, sí, como que sí marcó ahí un poquito, digo, ya después, gracias a Dios, pues Dios fue sanando mi corazón pero sí dejó ahí una marquita en mí. Sí, hay veces que decimos cosas, ¿no? Y que las decimos así fácil, pero no nos damos cuenta precisamente de esto que nos decía esta definición, ¿no? De este efecto que tenemos en las otras personas. Fíjate, yo ahorita me acordé, y no es que haya sido una mala influencia, pero era una maestra importante, era la maestra de historia en segundo. Entonces, en segundo de secundaria tú veías historia de México, básicamente. Entonces, pero era una maestra muy buena, la verdad, muy, muy buena, o sea, muy estricta, pero aprendías un buen de ella. Entonces, me acuerdo que yo siempre he sido una estudiante, como le dicen coloquialmente, machetera. Entonces, de que tienes que estar estudiando, o sea, yo tengo que llevar el hilo súper bien porque si me pierdo tantito, me perdí, ¿no? Entonces, siempre tengo que estar, hasta la fecha yo soy de cuadernito y anotar y colores y todo, porque si no tengo la imagen de lo que vi, es para mí no existió, ¿no? Sí, es muy visual. Entonces, sí, mayormente, ¿no? O sea, soy de todo, yo necesito todas las herramientas que alguien me pueda dar para que pueda aprender, pero sí me doy cuenta que sí necesito yo escribirlo para saber que, ¿no? O repasarlo para saber si surgió una duda en el momento, probablemente no, pero después sí. Entonces, a mí me cuesta mucho retener tanta información, yo voy pasito a pasito, totalmente contrario a mi hermana. Mi hermana era una estudiante que podía platicar, podía estar en la lela y le preguntaban, es esto y esto, ¿no? Me acuerdo cuando compartíamos cuarto en la casa, pues ella ponía la radio en nuestro cuarto porque compartíamos y yo era así de, ¿a quién se le ocurre estudiar con una radio? O sea, yo necesito silencio, aislarme, no me toquen la puerta, ¿no? O sea, necesito este espacio clausurado para la sociedad, ¿no? Y ella, no inventes. Bueno, eran pleitos, amiga, pleitos. Entonces, como a mí me costaba más, mis calificaciones siempre fueron
no malas, pero sí menores a la de mi hermana. O sea, si mi hermana te estoy hablando, que bueno, también mi hermana se la volaba porque era de 10.5, o sea, entonces ya no hueles, o sea, espérate. Pásame ese .5. Entonces mi hermana era muy buena estudiante, estuvo en escolta, en primaria, en secundaria, todos los reconocimientos, iba a la olimpiada, o sea, era muy buena, muy buena. Pero te digo, no era este tipo de estudiante. Sí le dedicaba su tiempo, pues tampoco quiero decir que de gratis, pues, pero vaya, yo me tenía que esforzar, si no el doble o el triple, para llegar a un resultado, pues, cercano, ya no digas llegarle, ¿no? Entonces, me acuerdo muy bien de que una vez íbamos a hacer examen de historia. Mi hermana pues, siempre iba a un grado más que yo iba en segundo de secundaria. Entonces, esta maestra, pues siempre fue el caso de, pues como Diana, ¿no? O sea, pues tienes que ser como ella, ¿no? Porque pues es una Díaz, ¿no? No, hombre, ¿no? Pues yo no lo era, amiga, o sea, de verdad yo no lo era, ni en disciplina, ni en nada, nada. Pero no era mala estudiante. Entonces yo me acuerdo que una vez hicimos un examen de historia y me da el examen la señora, ¿no? Sacan un 8 y era de las calificaciones más altas para un examen de ella. No, amiga, mi cara de felicidad, o sea, así de ¡guau! Un 8, o sea, yo lo sentí, yo dije, ya tengo posgrado en historia. Así como subí al cielo, así me bajó, amiga, porque fue así de, tu hermano hubiera sacado 10. Así te dijo. Pues, así me dijo. Imagínate, estás en segundo de secundaria, No, pues sí. Tú estás festejando feliz, pues imagínate el grupo, se empezó a burlar, la mediocre pensa que salió, y yo así, no, amiga, o sea, me desinfló totalmente, o sea, fue así de, o sea, me cayó, me senté y me avergonzó mi 8. Sí, pues sí. Cuando yo sabía que a mí me había costado ese 8 y sabía que todas las respuestas había estado estudiándolas. Sé que la maestra quería sacar algo muy bueno, porque ya después tuvo varios detalles y sé que ella quería presionarme. En mi caso eso no funcionaba, o sea, a mí me desconchinflaba y entonces yo para el otro decía, pues entonces, ¿para qué estudio? Saqué un 6, saqué un 8, saqué un 9, pues entonces la señora ama a mi hermana, pues que se quedó con mi hermana. ¿Entiendes? A veces el efecto es diferente a lo que ellos esperan, ¿no? Y justamente pues es el reto, pero en mi caso sí era así y la verdad sí. Y fíjate, tan me impactó que a la fecha de hoy es uno de los episodios que más sigo comentando con mi hermana. Porque sí le sigo diciendo, oye, ¿no pudiste ser tranquila un 9? ¿No pudiste ser más humilde de repente? Así de, ups, hoy se me fue un error. No pudiste decir. Puse mala fecha. Sí, algo que nos dejara algo. Un margencito de error, ¿no? Pero ella nos había puesto la vara muy alta, entonces a veces cuando te comparan con los hermanos, a veces cuando, sí son cosas que o sea, te digo, no se lo tomo mal y ahora me da risa y digo, pero en el momento sí fue así de, y te digo, en mi caso sí lo tomé así de, pues que se quedé con Diana, y yo con ella sí era muy rebelde, con ella sí fue más rebelde, digamos. Pero son esos episodios, pues bueno, que todos tenemos y que pues hay que sortearlos y pues para adelante. Pues sí. Oye, y en los últimos años así, ¿quiénes son o quiénes han sido las personas? Creo que aquí sí, ¿quiénes han sido las personas después de tu esposo? Porque pues ese ya sabemos, ¿no? Que influyen. Pero después de tu esposo, ¿quiénes han sido las personas que más han influido en tu vida en los últimos años o en esta última etapa de tu vida? Fíjate que por mucho tiempo, y sí lo tengo que decir, fíjate que por mucho tiempo fueron ustedes, tú y tu esposo. En mucho tiempo, por ejemplo, me acuerdo cuando ustedes empezaron a servir. No, esto ya del pedestal. Dímelo. No. Ya me desencanté de ti. Ya te vi tan imperfecta, fíjate. No es cierto. No. Hasta se me reflejó el suéter. No es cierto. Fíjate que por muchos años sí fue ustedes, porque justamente pues nosotros, como yo te he dicho, como que veníamos muy solos en la congregación, o sea, no teníamos como muchos familiares, amigos. Entonces cuando los conocemos a ustedes, vimos muchas cosas que nos gustaron. Entonces me acuerdo mucho de algo que cuando ustedes empezaron a servir, porque me acuerdo que
Manuel y yo habíamos dicho, no, pues están los niños chiquitos todavía, vamos a darnos un tiempo. Cuando nosotros vimos que ustedes estaban empezando, con niños chiquitos también, con situaciones de embarazo, con cosas, fue así de, qué padre, o sea, qué padre que a pesar de que a lo mejor estás necesitando, estés dispuesto a dar. Entonces nosotros dijimos, pues, ¿por qué? Estamos incómodos, pues, ¿por qué no incomodarnos tantito más? Y empezamos a servir como ellos. Entonces, yo sí, creo que por mucho tiempo ustedes fueron la principal influencia en nuestro matrimonio. Gracias a Dios porque fueron una buena influencia. También aprendimos de sus porque lo errores siguen para siendo. no hacerlos. Sí, sí, pero mayormente creo que sí tomamos siempre lo bonito, ¿no? O sea, siempre tomamos, fíjate que por ejemplo yo decía pues la constancia, la perseverancia, o sea, esta cosa me gustaba mucho, por ejemplo, que tus suegros, yo los veía servir ahí en la iglesia, tu suegra, tus cuñados asistiendo, a mí me gustaba mucho esa parte, yo decía, ay, pues es que a mí me gustaría, ¿no? Me gustaría. Entonces veíamos ciertas cosas que decíamos, pues así vamos a hacerle, ¿no? Vamos a hacerle. Entonces sí, creo que por muchos años ustedes fueron, los últimos años que estuvimos ahí en la iglesia con ustedes, creo que nos encontramos con los responsables que fueron de nuestro servicio de niños y que ellos vinieron también a marcar una época muy importante para nosotros. Ese matrimonio también a la fecha, sigue siendo una parte que nosotros a veces cuando buscamos un consejo, cuando buscamos un desahogo o algo así, para mí ellos son amigos muy buenos, pero sí tengo que decir que en el caso de ellos no nos llevan muchos años de edad, pero para nosotros siempre los vemos así como una figura mayores, de autoridad. ¿no? Sí, ándale, como una figura como más de autoridad, como de nuestros maestros, como ¿no? Entonces, creo que han influido bastante bien, mucho más de lo que aún ellos mismos se imaginan. Entonces, pues, la verdad, nosotros muy agradecidos porque, te digo, a veces ellos, al principio no fue una relación cercana, pero ahí es donde yo quería comentar esta parte. A veces la influencia no tiene que ver con una relación tan cercana. Sí. Pero los veíamos, nosotros por ejemplo veíamos, y tenían una muy clara visión de las cosas, de lo que ellos querían lograr en niños, de lo que querían impactar en los papás. Y nunca se desviaban, porque de repente cuando tú empiezas a servir, y sobre todo en niños yo veía como que de repente nos desviábamos de, hay que hacerlo súper divertido, y entonces hay que traer colores y plastilinas y pinturas, y ellos así de, el objetivo es este. Lleguemos y al nosotros, objetivo. Ok, sí, pero la música, pero podemos, sí, el objetivo es este, ¿no? Entonces nunca se desviaban, o sea, los temas que ellos trataban con los niños eran muy claros, muy ordenados, muy estructurada toda la cuestión siempre. Entonces nosotros no somos tanto así, yo por ejemplo a lo personal no soy tanto así, y el ver que ellos son así a mí me ha influido de manera muy concreta. Y también algo muy importante es que ellos constantemente están aprendiendo, constantemente están estudiando, constantemente se están retando a ellos mismos a, no lo sabemos todo, no tenemos las respuestas, vamos por esto, vamos por lo otro, vamos por... Creo que esa semillita de la curiosidad de sigue explorando, sigue, cuestiónate, sigue, sí la sembraron mucho en tanto en Manuel como pues en mí. Yo siempre, la verdad es que hay muchas veces así de, ay, no, creo que en esto no estoy de acuerdo, vamos a ver si acá, vamos a ver si allá, tratar de enfocarnos siempre en las cosas. O sea, sí, la verdad, ya después, gracias a Dios y a la fecha, tenemos una amistad muy bonita que se desarrolló con el tiempo, pues, pero de hecho, desde que nosotros los veíamos, hasta su personalidad era así de, así como misteriosa, no sé, ¿no? Enigmática. Y aún así, ándale, como que a mí me costaba hasta platicar con ellos. Pero cuando tú lo escuchabas hablar, nos explicaba un tema, nos explicaba las dinámicas que íbamos a hacer, el plan de trabajo que tenía, el plan con los servidores, era así de, wow. Nunca, no habíamos tenido como alguien
tan claro Ujú. en una visión y sobre todo con niños. Ujú. Qué padre. A ti, amiga, alguien que en los últimos años, sí, la verdad es que bien bonito. Ay, en los últimos años, O alguien que se influencia hoy, así que tú digas, hoy, hoy, híjole, es que creo que no tienes. no, o sea, sí, pero como que siento Ajá. yo que ya en los últimos años como que agarro un poquito de uno, agarro un poquito de otro, agarro un poquito de otro. Ah, sí. ¿Sabes a Ujú. mí qué me pasó? Que yo, Ujú. como decíamos, ¿no? Creo que tus mayores influencias son tus papás. Ujú. Yo no me había dado cuenta qué tan importante, o sea, sí lo sabes, pero ya cuando te quitan el Sí. escalón dices, ah, caray, sí lo necesitaba demasiado, ¿no? Cuando mi mamá falleció, yo sí debo reconocer que yo no me había dado cuenta la importancia, que mi mamá, o sea, para mí mi mamá era mi líder, y así lo voy a decir con la palabra, mi pastora. Pero yo no lo había, como no la tenía, pues yo no había visto esa ausencia. Entonces mi mamá no está y es así de, ¡ah! ¿Y ahora de dónde me agarro? ¿A quién, o sea, con quién corro y le digo, con quién corro y le pregunto, con quién corro y le pido? Entonces, yo ahí sí como que yo pasé por una etapa bien complicada en donde yo decía, necesito llenar esa ausencia. Sí, yo sé que Dios llena esa ausencia, pero yo sí necesitaba como que esa figura de una mujer que fuera mi influencia, no sé si me explico ahí. Y Sí, yo le doy sí, muchas sí. gracias a Dios porque a lo largo de estos 2 años, Dios me ha rodeado, Dios me ha llenado de mujeres mayores que yo, que he ido aprendiendo poquito o mucho, en la medida obviamente de que las vas conociendo, de que vas conviviendo, pues vas agarrando como que esa influencia. Y yo fíjate que yo sí lo vi muy marcado. De hace 2 años para acá, estoy muy rodeada de mujeres mayores que yo, que ya son abuelas, que ya son mamás con hijos ya grandes, ¿no? O ya casados. Y yo sí he podido aprender mucho de ellas y decir, ay, esto me enseñaste hoy. Ah, esto me encantó de ti. Me gusta tu forma de pensar en esto. Voy a aprendértelo, ¿no? Entonces, para mí sí ha sido como, por eso me quedé así de pensando, híjole, es que son muchas personas, o sea, no nada más es una. Son muchas personas a las que yo en los últimos años les he ido aprendiendo, les he ido, o sea, que han influido mucho en mi vida. ¿Sabes a mí qué tipo de personas me enseñan mucho o sí son para mí una influencia? Gente que es muy sencilla, gente que yo los veo y digo, no manches, eres una persona tan inteligente que cualquiera pudiera medir tus éxitos o tus logros o lo que tienes y no te la creo o no te la creería por tu sencillez, por tu humildad. A mí eso no sabes, o sea, a mí eso me deja con la boca abierta. El sentarme a platicar con alguien que sabe su contexto y dices, ¿con qué sencillez me estás platicando esto? ¿Con qué, con qué humildad, con qué ternura me lo estás platicando? A mí eso créeme que me enseña mucho, mucho, mucho. Y sea en cualquier área, O sea, conozco yo gente, hay una familia que son amigos de mi hermana, que ellos empezaron desde abajo, Ana, o sea, así de no tener nada, y ahorita es gente muy exitosa en los negocios, es gente que socialmente podrías decir son ricos, pero tú los escuchas hablando, los escuchas cómo se comportan, en serio a mí me tiene, o sea, yo las pocas veces que tengo oportunidad de platicar con ellos, no sé, de verdad, yo los admiro mucho porque digo, quisiera yo tener la 10ª parte de humildad, de sencillez que ellos tienen.
Y a veces influyes, no de manera directa y aconsejando y Sí. diciendo, o sea, es con tu misma actitud, Sí. con tu mismo, sí con lo que hablas, pero con la coherencia Sí. que hay entre lo que hablas y lo que actúas. Sí. Es el que seas recto con tu dicho, Congruente. el que seas congruente con tus pensamientos, con tu actuar, con tu... Porque cuántas veces no damos una cara, pues, y la verdad es que... la verdad es que pues ya después podemos actuar de diferentes maneras, o sea, la actuación te la llevaste 10, 15 minutos, pero fíjate que sí, a veces cuando la gente te dice cosas, pero pues cuando tú ves que es una realidad, o sea, no me lo tienes que prometer, que decir, de hacer, ni gritarlo, o sea, simplemente me lo dijiste sencillo, pero lo veo que lo estás haciendo, es así como, ay, sí, bien, bien, muy de reconocerse, muy de admirarse, muy de, pues sí, muy de aprender de esas personas, ¿no? Muy de querer, ¿cómo le haces? ¿No? Creo que aún a lo mejor digo, estuvimos hablando mucho de influencias cuando éramos pequeñas, porque eso es como más claro el verlo, ¿no? Pero hoy en día, la verdad, como tú decías, pues el ver a ciertas mujeres, cómo se... Y miren, yo lo que quería comentar es, muchas veces pensamos que las influencias son, por ejemplo, ¿no? Hoy los mal llamados influencers, porque yo digo, bueno, pues influencers, entonces pues desde los actores, ¿no? En esa época donde la televisión nació, simplemente son personajes públicos, gente que crea contenido para las masas. Pero realmente la influencia, amiga, creo que pudimos hoy hablarlo en esta manera de la influencia es aquel que te enseñó en el salón de clases, en el que te corrigió, en el que te hizo llorar, sí, el que te habló, sembró el algo. que estuvo al lado, sí. O sea, esa es la influencia que creo que muchas veces como que dejamos de ladito y entonces ¿a quién admiras? ¿No? O los chavitos como que quieren ser y te sacan hasta nombres extranjeros. No está mal. O sea, claro que hay que instruirse y hay que leer y estas historias que te inspiran, pero la influencia importante está muy cerca de uno. Sí. Las palabras de un cercano, del que está al lado, con el que convives, esa influencia, o sea, sí va a marcar una gran diferencia en las decisiones que tú empieces a tomar. Entonces creo que también es hoy responsabilizarnos también de lo que nosotros decimos, ¿no? A lo mejor tú te consideras una persona que no tiene influencia, pues nomás si tienes hijos ya eres influencia y ya tienes una gran responsabilidad, ya no mires más para allá. Pero si tienes cierta responsabilidad o estás trabajando en algún lugar, tienes algún grupo, o sea, eres de gran influencia. Yo veo, por ejemplo, a mi esposo, ¿no? El otro día estábamos viendo en los años que lleva en su trabajo, en ese trabajo, pues ha tenido como 8 o 9 jefes. Entonces, imagínate, y él es lo que me dice, pues es que de todo se ha aprendido. De todo se ha aprendido. Y la verdad, unos más malos, más que buenos que yo te podría decir, pero la verdad, pues todos con capacidad, todos, la verdad, gente que pues a mí me ha enseñado muchísimo, ¿no? Y creo que es importante no perdernos de vista en el de, no solamente te va a influenciar alguien que sea famoso, no solo alguien que esté en la autoridad. Si estamos con esa mirada, con los ojos abiertos a poder aprender de todos, creo que nos enriquecemos mucho en nuestro caminar. Yo te digo, en los últimos años como que he tratado de abrir un poco mi panorama, a ver, ¿qué te puedo aprender? Creo que últimamente se utiliza mucho o está muy de moda el rodéate de gente que te aporte. Y sí, sí, pero hay gente que según tú podrías pensar o lo ves, que tú podrías decir, no me aportas nada. Pero, y para mí eso se me hace el desechar a alguien, en de, pues entonces rodéate de solamente gente exitosa. Sí. Bueno, y el que pareciera que no es exitoso en ciertas áreas, probablemente es exitoso en un área en donde no lo hace público, en donde tal vez tú no lo ves y te puede aprender algo.
Yo, como que soy muy visual yo en esa parte, en el de ver a las personas y decir, wow, a lo mejor no se los digo, pero es de, wow, admiro esa parte de ti. Admiro tu generosidad. Nosotros tenemos un amigo a quien de verdad yo lo admiro mucho por su generosidad. Siempre, siempre, siempre algo te aporta, algo. Una buena palabra, un detallito, algo. Pero esa generosidad, no sé, o sea, yo igual veo a mi suegro igual, generoso, siempre orando, mi suegra siempre queriendo ayudar. O sea, amigas en donde saben que mis hijas están enfermos. ¿Qué necesitas, amiga? Te acerco algo, te llevo algo. Y yo son cosas que a mí me impactan, el de siempre estar, querer apoyar, querer dar. Sí. O sea, no sé, o sea, como que el querer, creo que es mucho el corazón con el que tú ves a las personas y en el de, en esto eres bueno, te lo voy a aprender. Y tratar de sacar lo mejor de las personas y aprendérselo. Y no nada más quedarte, o por lo menos yo así lo veo, no nada más quedarme con, me voy a rodear de gente exitosa. Híjole, pues no sé a mí quién me podría jalar para rodearla, porque no veo así como que muchas áreas de éxito a lo mejor, ¿no? O sea, si nada más ese va a ser mi parámetro para rodearme de gente, híjole, no sé yo qué tan exitosa podría ser o qué tanto yo podría aportarte, porque a lo mejor no aporto mucho, ¿no? Pero creo que a mí me gustaría con eso yo cerrar. Busquemos siempre lo bueno de las personas y no dejemos de sorprendernos, no dejemos de aprender. Alguien nos puede enseñar algo. A lo mejor tú dices, pues no, es que esa forma de ser no me gustó. Ok, apréndele a no ser como esa persona. ¿No? Sí, también. Influyó para que yo no lo hiciera así. Exactamente. Sí, también se vale. Como se me viene el ejemplo, ¿te acuerdas cuando platicábamos de cuando estaba recién casados, ¿no? El consejo que a mí me dio una persona de, yo dije, pues no voy a hacer eso. En mi caso, fue una influencia. Entonces, no desechemos a las personas, tratemos de encontrarles, siempre vayamos con ese corazón de, ¿qué te puedo aprender hoy a ti? Híjole, pues creo que no te aprendí nada bueno, pues aprendo a no hablar tal vez como tú, aprendo a no reaccionar tal vez como tú, ok, pero te dejo algo, ¿no? Sí, creo que es importante, fíjate, saber que muchas veces hasta nosotros mismos, ¿no, Gis? O sea, a lo mejor sentimos que no tenemos mucho que dar, pero si tú estás en una comunidad, en la escuela, en la iglesia, en tu trabajo, donde tú te desarrolles, ya eres influencia. Sí. O sea, ya alguien va a ver algo en ti, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, ahorita con mi hijo adolescente, de repente lo veo que empieza a ver a personas. Y empieza, sí tiene, a lo mejor sigue a tal persona o algo, ¿no? Pero me empiezo a dar cuenta cómo empieza a imitar ciertas actitudes. Entonces, creo que también debemos de tener cuidado de en quién ponemos nuestros ojos para influir. A veces sí queremos y admiramos estos personajes públicos, estos personajes famosos, estos personajes reconocidos, pero de verdad, o sea, cuando vas caminando en el tiempo, te vas dando cuenta que eso es efímero, o sea, eso no es lo importante. De verdad, o sea, una persona como tú decías ahorita, ¿a cuántas personas tú puedes decir que sean públicas amigas que son humildes? O sea, no vas a encontrar humildad en esos personajes, vas a encontrar humildad en a lo mejor tu compañerito, en la mamá o sea, ¿me entiendes? O sea, vas a aprender esas cosas que sí realmente son muy valiosas en gente muy común, en gente muy sencilla, en gente muy de al lado, muy de a pie, ¿no? A veces incluso las señoras que van platicando, yo de repente le digo a mi mamá, es que tú puedes hacer amigos de las piedras. Bueno, pues es que ella tiene esa gracia de y yo luego me acuerdo mucho cuando íbamos al seguro, porque esas visitas al seguro eran de ir a sentarte todo el día. Bueno, mi mamá tenía a la señora del lado llorando y confesándole todos sus pecados y yo así. Entonces, digo,
son cosas que yo no las hago hoy, pero no dejo de admirar, o Sí, sea, porque digo, ¿cómo tú puedes transmitirle tanta confianza, tanta paz, tanto, para que una persona desconocida pueda desahogarse contigo? sí. Entonces, eso no lo vamos a ver en una pantalla, eso no lo vamos a ver así tras reflectores, ¿no? Entonces, creo que aprendamos a valorar, todas las personas nos pueden aportar algo, sí tener cuidado y decir, bueno, de esta no me tomo tal cosa o me Ujú, alejo ujú. también, ¿no? O sea, sí tener cuidado, pero la verdad es que podemos aprender mucho a mucha gente, o sea, de verdad, mucha gente. Yo creo que las personas, ahorita lo comentábamos, ¿quién fue las personas que nos impactaban? Pues nuestros papás, Ujú. nuestros maestros, nuestros compañeritos, ¿no? Mis amiguitos de la secundaria, o sea, te logro que siguen impactando mi vida muchas veces. Yo veo lo que están logrando en diferentes ámbitos y wow, o sea, yo los admiro y respeto porque conozco exactamente la historia de cada uno. Ujú. Entonces, el ver lo que han logrado, el ver lo que están haciendo, para mí es de, no, si le digo, bueno, yo me quito el sombrero con estos tres, los amo y los adoro, y siguen siendo personas que siguen influyendo, porque los veo y digo, ok, yo también puedo, ¿no? Vamos a hacer esto, Ujú, vamos a hacer ujú. lo otro, ¿no? Me dan ánimos y veo que tienen sus baches, pero han salido adelante y creo que también es bien importante esa parte de poder reconocer también a lo que la gente cercana ahí hace, ¿no? En la iglesia, pues no se diga, tener cuidado de nuestras palabras, porque de verdad todo tiene un efecto, todo tiene un efecto, bueno o malo, en la vida de las personas. Sí, y creo que aprovechar, tú ahorita lo decías, lo que puedes aprender de alguien, ¿no? Lo que puedes aprender de los Ujú, demás. Yo hace unos meses, me acuerdo que estuvimos en casa de mi papá y estuvo toda su familia. Bueno, mi hija y yo regresamos fascinados porque aprendiendo a hacer tamales con mis tías y ahí las dos metidas en la cocina, porque digo, quiero aprender. yo vi la foto y dije, ¿cuánta Ajá, o sea, éramos demasiados, ¿no? Éramos demasiados. gente? Pero de verdad yo lo disfruté tanto y yo ahorita, Qué yo padre. estoy disfrutando mucho esa etapa en donde sentarme a platicar con gente mucho mayor que yo. No sabes cómo lo estoy Mm, disfrutando. Y ahorita te digo, en las áreas que estamos, bueno, en una de las áreas en las que estamos apoyando en la iglesia, estamos rodeados de mucha gente mayor. Mucha gente nos dice, nosotros ujú. ya somos de la tercera, cuarta y hasta quinta generación, nos dicen. Este, Ajá. pero yo aprendo mucho, estoy aprendiendo yo mucho de ellos y preguntándoles y, y, y me gusta, porque de cierta forma están influyendo en mi vida y lo debo de decir y gratamente lo digo, están influyendo positivamente. Lo Sí. están haciendo y eso me gusta, o Ajá. sea, en el de enséñame, enséñame, Sí. ¿no? Y es que, ¿sabes qué, amiga? O sea, por ejemplo, ahorita me acordé de que decías la gente mayor. En la congra donde estamos hay un señor. Este. En alguna vez nos invitaron ahí pues como ir a la primera cosecha de sus elotes. Ujú, Entonces, yo lo veía cómo se iba y cortaba y se agachaba y prendía ahí su leñita ujú, y con las rodillas así, yo así de, oye, o sea, yo me lleva como 30 años y ujú. yo me agacho y ya necesito la ayuda para levantarme, ¿no? Y la verdad, por ejemplo, así súper ágil, contento, trabajando, produciendo, compartiendo, Ujú. porque invitó a mucha gente de la iglesia, entonces era así de todos comiendo elotes, así, no, riquísimo, es una Ujú. cosa, ay, no, deliciosa. Pero tú ves este ánimo y luego lo veo sirviendo en la iglesia y yo luego le digo, bueno, Sí, yo quiero eso, llegar a esa edad y poder disfrutar de algo tan sencillo y algo más sí, grande y algo, o sea, no, sí, 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 es cierto. sí, es Sí, padre, es cierto. Y sí. aprendamos de la gente y aprendamos mucho de la gente mayor. Creo que a veces, o yo últimamente lo veo cada vez más en donde ya la gente mayor ya no se le da el valor, ya no se le da la honra Ujú, que, que se merecen. Yo veo mucho al abuelito de mi esposo, ya un señor de más de 90 años, todavía ujú, caminando, hasta hace no mucho todavía se iba a guau, Michoacán a llevar ayuda, se agarraba su coche, y se iba y
Yo digo, qué bonito. O sea, qué bonito que Ay, todavía sí, qué padre. ahí siga. Entonces, te digo, de cierta forma creo que tenemos mucha influencia, a lo mejor una más cercana que otra, pero atesoremos eso, atesoremos lo que escuchamos, lo que vemos, aprendamos del el bien vivir de la gente que nos rodea. Ujú. De la gente que nos rodea. Sí. Aprendamos también de los errores para decir, híjole, creo que no estuvo bien. Bueno, ya sé, para no cometer lo mismo, ¿no? Pero, Sí. pues eso. Está bien padre poder hacer comunidad y influir unos con otros. Sí. Y procuremos que sea de manera positiva. Sí. Es difícil a veces, pero hay que intentarlo por lo menos. Sí. Pues bueno, fue un tema muy bonito. La verdad es que a mí me encantó poder recordar tantas cosas. Había cosas que no tenía tan frescas. Y es bien bonito poder recordar cosas buenas, Sí. ¿no? Cosas buenas, a veces no tan buenas, ¿verdad? Pero la verdad es que el hecho de que podamos impactar la vida de los nuestros, de los cercanos, de los no tan cercanos, es algo importante. Y pues, cuidemos nuestro hablar, cuidemos nuestro actuar, porque siempre hay ojitos. Sí. A nosotros nos tocó ser niños y ver, y ahora los niños también nos ven. Entonces tengamos cuidado con eso. Sí. Y pues ya, Gis, te quiero mucho y pues nos despedimos una semana. Esperemos que les estén gustando los temas. Sí. Ya les hemos comentado ahí. Síganos en Spotify, en Amazon Podcast, en Apple Podcast, en nuestras redes sociales. Ahí búsquenos como Ni Tan Perfectas. Queremos interactuar un poquito más con ustedes en cuanto a los temas, que nos puedan compartir algunas ideas. Tenemos muchas ideas todavía, pues, pero siempre es bueno como conocer ahí la opinión, ¿no? Muchas gracias por los comentarios que nos han seguido haciendo, que nos llegan mensajitos que nos animan de verdad mucho, mucho y que influyen en que podamos seguir en este podcast de Ni Tan Perfectas. Exactamente, creo que esos comentarios son influencia para nosotros, nos empujan a seguir, nos dan ánimos para decir, pues vamos. Hay muchas cosas que tenemos todavía que mejorar, pero sí, ustedes y sus mensajitos son influencia para nosotros. Y como dice Ana, pues díganos de qué temas quieren que tratemos por allá. De repente nos dicen de qué temas, algunos sí están así de, ay, hasta la panza me dolió. Sí, también vamos relajadas también. También no nos queremos meter no se trata el pie. De sufrir cada sí, semana. No, también no nos queremos meter el pie, pero sí, sugiéranos qué temas quieren que platiquemos y con gusto. Los vamos ahí poniendo en la listita y pues muchas gracias por una semana más, prestarnos sus oídos y pues ya saben, recomiéndenos, compártanos para que más Ni Tan Perfectas estén uniéndose al grupito. Va que va. Pues muchas gracias, que tengan muy bonita semana, muy bonito fin de semana, porque este podcast lo subimos los jueves, todos los jueves, todos sin excepción, hay podcasts nuevos, entonces estén al pendiente, que disfruten su fin de semana y su inicio de semana y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Que estén muy bien. Bye.